Este es un programa más desde el exilio. Este es un Café La Posta especial en el que hacemos una pausa a nuestra agenda noticiosa diaria, a la revisión coyuntural de los hechos, para entregar al país información que creemos es necesario que se conozca y que tiene relación con el gobierno, la actitud mafiosa del gobierno de Guillermo Lasso luego de las publicaciones del Gran Padrino y una explicación que nunca dimos sobre por qué estamos fuera. Hace, hace ya algún tiempo, casi 40 días, en Ecuador y en muchos portales del mundo se recogió esta noticia, la noticia de nuestra salida. Esto es Ecuador, dos periodistas que investigaban el medio de Lazo tuvieron que abandonar, dos periodistas que huyen de Ecuador, no vayamos tan rápido, el comercio decía, dos periodistas que huyen del Ecuador por amenazas contra su vida y responsabilizan al presidente. El economista en México, Lazo y la mafia van sobre periodistas de la Posta. La siguiente era de la Deutsche Welle, Alemania. Ecuador, periodistas de la Posta huyen por amenaza de muerte. El medio digital responsabilizó al presidente del Universo de Ecuador, quienes son los periodistas Andrés Busca y Mónica Velázquez que dejaron el país por amenazas. Luis Eduardo Vivanco indicó que la vida de sus colegas peligraban si se quedaban en Ecuador. Esto es Radio Francia Internacional. El gobierno y la mafia son nuestras amenazas, dicen periodistas ecuatorianos. El equipo periodístico a cargo de la investigación que llevó a juicio el presidente Guillermo Lasso denunció estar bajo amenaza. Tres periodistas del medio investigativo dicen ser blanco de mafias presuntamente vinculadas con el gobierno. Dos de ellos tuvieron ya que salir del país. En O Globo de Brasil, jornalistas que investigaron corrupción no gobierno deixan en Ecuador debido a amenazas. Los periodistas dejan las amenazas. Ok. Ya vamos para allá. No solamente vieron entonces desde la Deutsche Welle, la Radio Francia Internacional, el O Globo, periódicos de México, de Argentina, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, hablando de la salida de Mónica Velázquez y este servidor, sino que en la mayoría de ellos realmente no se explicaba por qué. También vieron pronunciamientos de organismos internacionales dedicados a la defensa y la protección de periodistas. Mónica Velázquez era protagonista de el concepto que tenía la CFWIJ, que es el Consejo Internacional de Mujeres Periodistas, eh, que demandaba respuestas y urgía a la comunidad internacional a intervenir por las amenazas de muertes y planes para asesinar a la señora Velázquez y a este servidor. Lo hacía también organizaciones nacionales, entre estas Fundamedios, la Sociedad Interamericana de Prensa. Fundamedios alerta que los periodistas Anderson Boján y Mónica Velázquez abandonaron el país. De hecho, tengo que agradecer a César Ricaurte de Fundamedio por la atención que prestó a este caso en su momento. Lo hacía en la red de periodistas libres, por supuesto, en uno de sus comunicados. No sé si lo tenemos por allí para lectura. Los periodistas de la Posta, Anderson Buscán y Mónica Velázquez, abandonaron el Ecuador ante amenazas que atentan contra su vida. Desde la RPL condenamos que el Estado ecuatoriano no brinde garantías ni la protección necesaria. También lo hacía Periodistas Sin Cadenas, otras de las ONGs que vela por la libertad de expresión, y decía, estos hechos no son casos aislados, son el resultado de la ausencia de política pública, estructurales, la negligencia reiterada por parte de las autoridades del gobierno para contener los actos violentos y de la desidia absoluta para brindar condiciones seguras al trabajo de la prensa. Había también posturas internacionales, y vamos entrando en materia. La Sociedad Interamericana de Prensa se mostraba preocupada. De hecho, decía que el gobierno tenía que entregar las garantías necesarias en un comunicado que recogió en Ecuador, me parece que Diario Universo y Diario La Hora. La CIP se mostraba preocupada por la situación de los periodistas en este país. Somos 5 los periodistas que han abandonado ya el territorio nacional. En los próximos días lo hará también el periodista y político Cristian Zurita, periodista devenido en político Cristian Zurita, ante la imposibilidad de llevar una vida natural y normal en el Ecuador.
Si me ponen, por favor, lo que decía la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto era el CPJ, el Comité de Protección de Periodistas, decía eh, que se pedía al gobierno que asegurara un retorno seguro al país de parte de Andrés Boscan y Mónica Velázquez. Había pronunciamientos del relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que decía lo siguiente, si me lo ponen, lo siguiente. La RL recibió información sobre la salida del país de los periodistas Anderson Poscan y Mónica Velázquez en la pausa por amenazas graves. Es deber del Estado proteger a los y las periodistas en riesgo y garantizar que realicen su labor de manera libre y segura. Y finalmente, el sistema de protección del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostuvo una reunión, eh, una virtual y una presencial, en la que eh, tanto Mónica Velázquez como este servidor pudieron exponer el caso ante el sistema de Naciones Unidas. Y a pesar de esto, a pesar de que hubo mucha bulla, a pesar de que el hecho fue noticia en muchos medios fuera de Ecuador y también dentro de Ecuador, y agradezco aquí la solidaridad de muchos colegas, nunca les contamos por qué, nunca les explicamos por qué. ¿Por qué de pronto dos periodistas tienen que trabajar desde el exilio? ¿Por qué de pronto ese exilio es con toda una familia? Porque como es público, he salido del país junto a mi familia. Nunca les contamos por qué decimos que se acabaron las garantías, ni mucho menos qué tenía que ver el gobierno en todo esto. ¿Por qué hay gente que sigue creyendo que el señor Lazo es un presidente incapaz y punto? Pero lejos de la malicia con la que actúan las mafias. Hoy vamos a ver. Así que antes de empezar es bueno recordar alguno que otro dato de por qué estamos aquí. Estamos en mitad de un balotaje, de una segunda vuelta electoral entre el señor Daniel Noboa y la señora Luisa González. Tenemos una asamblea nueva, que no termina de completarse por la incompetencia del Consejo Nacional Electoral, y, y tenemos a 5 periodistas fuera del país. Vamos a recapitular un poquito sobre 3 personajes que son importantes. Esta va a ser una historia larga, lo lamento, pero es la única forma de contarla. Hay 3 personajes que tenemos que rememorar. El uno es imposible de olvidar, es el presidente de la República, Guillermo Lasso. Perdió 14 ministros, viceministros y generales desde que comenzó la investigación el 9 de enero de este año, denominada el Gran Padrino, que luego se convertiría en el Gran Informe y revelaría los vínculos de su gobierno con la corrupción estatal, especialmente en las empresas públicas. Le costaría a uno de sus hombres más cercanos la condición de prófugo, hablo del señor Hernán Luque Lecaro. Llevaría también a entredicho a su cuñado, queridísimo cuñado, el señor Danilo Carrera, y le costaría pasar a su peor momento de popularidad y aceptación. Esta es una encuesta de hace pocos meses de Informe Confidencial, una de las encuestadoras más serias del país. Esa curva que ven ustedes en rojo, que era muy superior, que arranca en noviembre de 2020, eh, es la desaprobación de Guillermo Lasso, que normalmente giraba en torno al 60% antes de asumir el gobierno. Luego, cuando Lasso asume el gobierno, en mayo de 2021, el señor Lasso lo hace con su mejor momento de popularidad. La desaprobación del presidente había caído al 28% y la aprobación había subido al 52%. Luego van a ver ese numerito 74 marcado en amarillo, que es el pico más alto de impopularidad antes de las fechas presentes, que es cuando la impopularidad revienta la zona de los 2 tercios, es decir, 3 tercios, perdón, 3 cuartos, perdón, 3 cuartos del país rechazaba la imagen del presidente. Ese numerito en amarillo, 74, es el resultado del Gran Padrino. La popularidad del presidente había caído entonces a 19, hoy está en un solo dígito. Hoy el presidente mide 9 puntos, lo que quiere decir, presidente Lasso, que si usted hace una fiesta, invita a 10 amigos, 9 de ellos van a rechazar como presidente de la República. Solamente uno de ellos
que le aseguro no serán Corral ni Cucalón, aprobara su gestión. Así como Lazo, Danilo Carreras, otro personaje imposible de olvidar en esta trama. El cuñado del presidente, miembro honorable de la sociedad guayaquileña, demandó a la posta como retaliación por $500,000 en un juicio que va dando tumbo en tumbo y estrellándose contra las paredes. Fue retenido por la fiscalía cuando intentaba abandonar el país. Se le retiraron sus pasaportes y visas al señor Danilo Carrera, pero hay una cosa rara aquí, porque la información que tenemos es que el señor Danilo Carrera igual pudo salir del país hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿ha vuelto? Normalmente yo se las respondería y les presentaría aquí el estatus migratorio del señor Danilo Carrera. Pero cosa rara, no se puede ver el estatus migratorio en el sistema ecuatoriano de migración. Cosa rara, el señor Danilo Carrera tiene un veto al que ninguno de los servidores de migración puede acceder. Cosa rara porque se puede ver el de cualquiera de nosotros. Va a ver el mío y se mira. Pero el de Danilo Carrera no. Y entonces surgen preguntas como, si la fiscalía le retiró el pasaporte, ¿qué pasó? ¿La fiscal se lo devolvió para que se pueda ir? ¿O el gobierno, que es el que emite los pasaportes, le emitió fraudulentamente un nuevo pasaporte? Porque ese pasaporte estaba vigente y no estaba perdido. Está en manos de la justicia. Es decir, le emitieron un nuevo pasaporte, le emitieron nuevas visas, tal vez. Hubo gestiones de gobierno, tal vez. Ya volvió Carrera. Son preguntas, ¿no? Preguntas que alguien debería responder. Lazo, Danilo Carrera, falta uno más en esta trinidad mafiosa. Estoy hablando del señor Rubén Cherres Fayoni. Rubén Cherres era el nexo entre el presidente Lazo y su cuñado Danilo Carrera, el mejor amigo de Danilo Carrera, el hombre cercano a todas las mafias de la corrupción que dirigía la estructura de Luque Lecaro y de las empresas públicas, el que pedía, por ejemplo, los $30,000 para Danilo en una de las grabaciones, el que pedía llevarse en sacos la plata de Flopec. Bueno, el que el presidente Lazo tuvo que ordenar su detención sin haber una orden de detención de fiscalía siquiera, el que se escondió a 800 metros de la casa presidencial de la playa, donde fue encontrado antes que por la policía por sus socios mafiosos, torturado y asesinado. La fiscalía abrió una investigación por ese asesinato. Hay muchas cosas raras en lo que les voy a contar hoy, pero esa investigación es reservada. Ustedes me van a decir, bueno, Anderson, es normal, las investigaciones previas son siempre reservadas. Sí, lo que pasa es que ya están en instrucción fiscal y la fiscalía pidió que se mantuviera la reserva. Es raro, ¿no? Porque normalmente las instrucciones son públicas. Lo que pasa es que hay alguien, ya sea la Fiscalía General del Estado o el Gobierno Nacional, utilizando la Fiscalía General del Estado, que no quiere que se haga público quién mató a Cherres, ni lo que se va descubriendo en el camino. Ojo, esa investigación ya no debería ser reservada, pero lo es, porque hay alguien que quiere que cuando se publique información al respecto, la justicia te abra un proceso a ti, que lo cuentas, y no a los corruptos que están al lado de Chávez. Pero señores, esto es la posta, y estamos acostumbrados a vencer muchos cercos para llegar a la información. Y hoy te vamos a contar mucho de lo que el gobierno no quería que sepas, y de lo que la fiscalía no quería que sepas, y de lo que la policía no quería que sepas. Hoy te vamos a contar cómo accedimos a gran parte de esa información y te vamos a contar por qué esa información es, en parte, una de las razones por las que este programa lo hago desde el exilio y por el que mi familia me acompaña. Lo siguiente que vas a escuchar es una nota de voz, un voice note, que hemos podido recuperar de las comunicaciones de Rubén Cherres Fayoni. Es un voice note
en el que hace referencia a este servidor. Quiero que lo escuchen y luego lo comentamos. Sí, tal vez no, Dani lo llaman, ¿no? Ah, no se le saca a Dani. Yo con Tony no hablo de eso, porque donde yo le digo a Tony, Tony le va a decir, ¿sabes qué, Dani? Resuelve de otra manera. Yo no quiero una bota de sangre en mi mano, ni te me digo hace tiempo. Aquí no hay muertos. No te van a respetar nunca. Eso de Bogotá no te respeta. Tú no estabas en la jugada para nada. Y tú lo sabes muy bien. Yo dije, ¿sabes qué, hermano? No para. Yo me estaba dando, me meto. Y el man le dijo, no. ¿Sabes qué? Nada, está bien. Y el man, ¿qué dijo? Estoy arrecho y me puta con ustedes. ¿Por qué? Porque te están viendo la cara de cojuda a ti, hermano. Porque tú eres mi hermano, porque te sacó la chucha, porque tú eres el dueño de este país. La fecha en la que se produjo es indeterminada, pero por el contexto de algunos de los archivos que recuperamos, puede ser esta una grabación de finales de octubre, cuando el señor Cherres era frecuentemente nombrado en este programa, mucho antes de que publicáramos la nota de Gran Padrino el 9 de enero de 2023. Cuando el señor Cherres, en paz descanse, se refiere a Tony, se está refiriendo al codinome del líder de la mafia albanesa y del narcotráfico en Ecuador. Y la sugerencia de resolver esto de otra manera, eh, creo que queda clara cuando él dice que no se quería ensuciar las manos de sangre. Era resolver las cosas de otra manera con quien les habla hoy, con Anderson Buscán, como lo dice claramente y con sus propias palabras el señor Cherres. No es la única referencia, ¿eh? No es la única referencia porque hay otra comunicación del señor Cherres que hay que escuchar con detalle. Escúchenla. Ahora, bro. Y mira lo que se busca, nos hace ver. O sea, eso no puede ser. ¿Tú crees que eso se va a quedar así? Eso se va a quedar así, brother. Las cosas no se quedan así. Las cosas duran 1 año, 2 años, el tiempo pasa. Tú lo sabes. Años, pero las cosas no se quedan así, brother. Pero discúlpame, te digo una cosa. Porque, chucha, tú no tienes por qué hacer daño a nadie, eso no hay problema, brother. Porque, ¿qué hacemos con esto, hermano, lo de Fernando? Realmente, ¿qué hacemos con ese man? Hermano, mira que el man me nombra a mí. Y el otro man dice, sí, bueno, ya. Es un extracto de una conversación de Cherres con una segunda persona a la que no se escucha realmente del todo, en el que dice, sí, nos hace verga a nosotros. Ujú. Cuando se refieren a este servidor, se refieren por las muchas veces que lo mencionaban en el programa. Cuando se refieren a Fernando, voy a ser muy cuidadoso con lo que digo. Es muy probable que a quien se esté refiriendo es a Fernando Villavicencio. Es muy probable que ese tramo, y lo voy a pedir que lo pongan de nuevo, se refiere a Fernando Villavicencio. Porque en esos días, antes del Gran Padrino, el señor Villavicencio vino en 2 oportunidades a este programa. Se refiere a un Fernando, ¿qué hacemos con él? Para que dejen nombrar. Y en las 2 veces que estuvo Fernando Villavicencio en este programa, en el último trimestre del año pasado, se nombró al señor Cherres Fayoni. Y se nombró por preguntas mías. Por eso dice, mira que él no me nombra, sino que es el otro el que le pregunta. Si volvemos a poner para que no queden dudas. Ahora, bro. Y mira lo que se busca, nos hace ver. O sea, eso no puede ser. ¿Tú crees que eso se va a quedar así? Eso se va a quedar así, brother. Las cosas no se quedan así. Las cosas duran 1 año, 2 años, el tiempo pasa. Tú lo sabes. Años, pero las cosas no se quedan así, brother. Pero discúlpame, te digo una cosa. Porque, chucha, tú no tienes por qué hacer daño a nadie, eso no hay problema, brother. Porque, ¿qué hacemos con esto, hermano, lo de Fernando? Realmente, ¿qué hacemos con ese man? Hermano, mira que el man me nombra a mí. Y el otro man dice, sí, bueno, ya. Esto lamentablemente es parte de ejercer el periodismo en Ecuador. No debería hacerlo, pero es parte de... Ustedes tienen idea el rosario de amenazas que uno recibe cuando investigaba al gobierno de Rafael Correa o al de Lenín Moreno o al de Guillermo Lazo. Es parte de... No debería hacerlo, es parte del juego. Cuando te metes a bomberos, algún día te puedes quemar. Cuando te metes al periodismo de investigación, algún día puedes tocar el interés de un mafioso que quiere matar. Y sí, que el señor Cherres nos haya querido matar, pues no es una sorpresa. Otra cosa es que haya habido un plan. Y vamos a ir a eso.
Esta historia toma un giro dramático cuando Cherres, el mejor amigo del gran padrino Danilo Carrera, amaneció asesinado. Un crimen que no ha sido resuelto, que la fiscalía dice, la policía ha dicho que fue por una trama de tierras, pero como si la gente de tierras tenía suficiente tiempo para ir a ajustarse las cuentas en mitad de una gran persecución policial. Pero bueno, mira, cuando digo que una cosa es que Cherres nos quiera matar y otra cosa es que se planifique, estoy subiendo un escalón. Pero ¿qué tal si te digo que no solo se planificó un atentado, sino que luego el gobierno lo encubrió? Lo encubrió. Voy a pedir a la producción que me pongan el último video que consta en nuestro chat. Es un video de la rueda de prensa que diera la Policía Nacional luego de la captura de los supuestos sicarios de Cherres. Para ese entonces, eso fue antes de mi salida del país, para ese entonces ya sospechábamos de muchos datos que les vamos a ir contando. No tenemos la certeza, lo sospechábamos. Y entonces le pedimos a uno de nuestros periodistas que hiciera una pregunta en esa rueda de prensa en la que estaba el ministro del Interior, Juan Zapata, y estaba la Policía Nacional. Veamos. Comandante Salinas, a la posta, fuentes policiales les confirmaron que en el celular de Cherres, que ustedes poseen como evidencia, encontraron mensajes de Cherres con miembros de la mafia albanesa. En eso se presumían que habían amenazas contra periodistas y contra políticos, así como seguimientos, amenazas de muerte. ¿Podría dar información sobre estas afirmaciones de parte de miembros de la policía? Bueno, las fuentes policiales validadas son las que constan en la investigación, son las fuentes que buscan la verdad procesal con una investigación técnica, profesional como la que se ha hecho, y nosotros nos ceñimos a eso, a validar únicamente lo que consta en los parámetros establecidos en la escena del delito, en las rutas que tomaron las personas y en levantamiento técnico-científico de los celulares. Una vez que si esto contribuye al caso, será puesto también de manifiesto. Pero lo que sí que queremos pedirles es que se ciñan exclusivamente a fuentes oficiales. Cualquier otra forma de llegar a información no es validada por la Policía Nacional. Claro, entendemos eso, pero si la vida de personas están en juego y si personas de la Policía Nacional nos confirman eso a nosotros, sería importante. Esta era una pregunta que hacía Estefanía Vaca, una de nuestras periodistas destacadas, y la respondía el comandante general Salinas, que está al lado, ese que ven a la derecha, es el ministro del Interior, Juan Zapata, ¿no? No sabía dónde esconderse Zapata. Si ustedes si pones el video sin audio, Chemita, mientras lo voy contando, Zapata no sabe dónde esconderse cuando le están haciendo la pregunta. No sabe dónde meterse, no sabe cómo decirle a Salinas que responde. Lo que Estefanía Vaca está preguntando en ese momento es, tenemos información de fuentes policiales que aseguran que míralo Zapata, míralo. Le están preguntando si en el celular de Cherres había información que pusiera en riesgo la vida de terceros. Si había vínculos con la mafia albanesa y si había seguimientos que pusieran en riesgo la vida de terceros. No le dijimos que los terceros éramos nosotros, pero ellos lo sabían. Esto es muy normal. A veces los periodistas y los políticos nos comunicamos delante de los demás sin que se sepa muy bien a quién. Bueno, de nuevo, en la parte en la que Zapata no sabe dónde meterse. Esto fue a inicios de julio, ¿ah? No hay, ¿no? No hay, ¿no? Bueno, no hay. Le vamos a contar al ministro Zapata qué es lo que hay, porque parece que su policía no le cuenta. Es una pena. Mira, a Cherres lo encuentran muerto, no muerto, asesinado. Muerto es un eufemismo. A Cherres lo encuentran asesinado. Es verdad, me recuerda uno de nuestros periodistas que luego de esto Salinas fue no a buscar la información que le habíamos preguntado, sino a pasarle polígrafo al grupo que investigaba a Cherres, la muerte de Cherres. Bueno, a Cherres lo encuentran tirado en el suelo, asesinado, junto a otras 3 personas, un amigo, una chica con la que estaba acompañado, no era su novia formalmente, tenía una relación con ella, y el guardia del vecindario. 4 personas son asesinadas esa noche, 31 de marzo.
del 2023, literalmente a 800 metros de la casa del presidente Lazo en la playa. Esto como referencia, ¿no? En Punta Orantes. En el teléfono, en el bolsillo de Cherres encuentran un teléfono Nokia negro análogo TA-1049, una tarjeta Banco Pichincha y $60 en efectivo. En el teléfono Nokia análogo hay 3 contactos: primo, negro, flaco. Son 3 contactos. En otro teléfono se encuentra humedad y no se puede realizar ningún tipo de extracción. Según la policía, el teléfono estaba inutilizable, convenientemente inutilizable. Y al guardia se le encuentra un iPhone de alta gama que entonces se presume no era de el guardia, sino que se lo daba Cherres. Eso se confirmaría luego cuando se hace la extracción. Cherres se lo dejaba en la garita al guardia para que no estuviera en su propiedad, para evitar pues, algún tipo de allanamiento, de redada policial, que lo obligaran. Acuérdense que Cherres estaba supuestamente siendo buscado por la policía. Luego en la casa de la novia de Jocelyn hallaron 5 teléfonos, 2 computadoras, no hay extracción. Es más, la policía a lo mejor nunca va a extraer esa información porque no les interesa encontrar lo que luego se encuentra en los teléfonos de esta gente. El parte con el que se indica que se han obtenido unos teléfonos de Cherres lo firma un señor llamado Jorge Ignacio Córdoba, es oficial de la DINASET. El oficio es el DINASET UNI 024-2023. Se reporta un día después del asesinato, es decir, el 1 de abril de este año. Y se reportan los primeros hallazgos, unos teléfonos, unas computadoras, en fin, lo normal. Es rara, como muchas cosas en este programa van a ser raras, porque este señor, Jorge Ignacio Córdoba, trabaja con el coronel Mario Escobar. ¿Sabes quién es Mario Escobar? Es un hombre duro de la DINASET que estuvo presente en la escena del crimen el 31 de marzo. Raro, según las fuentes policiales, porque decía tener una consigna del comandante general Fausto Salinas para hacerse con los equipos telefónicos. Raro, porque como les digo, él es DINASET Zona 8, que está muy lejos de la jurisdicción de Santa Elena. Había otros policías en la zona, pero sin embargo es él quien llega primero y llega con la consigna de llevarse los equipos. Es más, lleva con la consigna de hacer su propia investigación. Es raro porque esta jurisdicción de la zona 8 se quejaba cuando la investigación pasó de Santa Elena y Guayas a Quito y les quitaron el control de la investigación, como dice uno de los audios donde los propios policías hablan del tema. Este que van a escuchar es el teniente coronel Mario Escobar, el que firmó, el que dijo tener la consigna del comandante general para hacerse con los equipos, algo que podría incluso poner en vulneración, y la fiscalía lo sabe, la cadena de custodia. Escuchen ustedes. Recién vengo teniendo una reunión con el señor Jorge Ignacio Córdoba por el caso Cherres. Una videoconferencia con mi general y lastimosamente la investigación que nos acaban de quitar a la DINASET, para que se enteren nomás. Se va a Quito de precaudo. ¿Por qué? Porque la línea de investigación ya estaba. Y no puedo, hasta ahí llego, sabemos hacia dónde íbamos. La investigación se va a Quito, se la quitan porque la línea de investigación ya estaba. La línea de investigación en lenguaje policial significa lo mismo que la teoría del caso en lenguaje fiscal. Había ya una determinación de quiénes podían ser los presuntos responsables, dónde buscarlos, y misteriosamente, según el propio Mario Escobar, coronel Mario Escobar, se la llevan a Quito. Él no tenía jurisdicción para aquello. Entonces la primera pregunta para el comandante general Fausto Salinas es: ¿qué onda? ¿Qué onda, Fausto? ¿Cómo así? Usted le dio una consigna al señor Mario Escobar para que se haga con los teléfonos, ¿y quién garantiza la cadena de custodia de esos teléfonos? Porque no hay un solo documento firmado por Mario Escobar en el que se haga responsable de los teléfonos. Así se manejan las cosas en la Policía Nacional, con órdenes de WhatsApp del comandante general para: vaya usted, coja esto. Me niego a creerlo. Ok, volvamos a los teléfonos, no nos enredemos tanto.
En uno de ellos, el Nokia análogo, les dije, había 3 contactos: Primo, Negro y Flaco. Primo, coincidencialmente, es la forma como se llamaban Hernán Luque y Rubén Cherres, por una relación marital en la que uno de ellos estaba casado con la prima del otro. Negro y Flaco son identidades que de momento desconocemos. Pero sabemos que Rubén Cherres habló con Primo, es decir, con Hernán Luque Lecaro, el día de su asesinato, y le marcó en la mañana, a las 5:39 de la mañana. Luego, tras el crimen, Primo llamó en 3 ocasiones. Cuando se ejecutó a Rubén Cherres, Hernán Luque trató de comunicarse en 3 oportunidades con el señor Rubén Cherres, entre las 2:30 y las 2:50, según reposa en los archivos a los que logramos tener acceso. En el otro celular, el de alta gama, que estaba custodiado por el guardia, que es una maraña habilidosa que Cherres utilizaba para evitar algún tipo de posibilidad de que este teléfono marca Apple cayera, era el que veían ustedes en pantalla, que este teléfono marca Apple cayera en manos de las autoridades de la justicia. Es conocido como el indicio número 4, hay 7.089 fotografías y videos. Hay conversaciones también, muchas de esas borradas con usuarios ya inexistentes. Pero mira tú, hay 7.082, no 89, 7.082 fotografías y archivos. De esto de momento nos va a interesar 31 fotografías y archivos. Esas 31 fotografías y archivos que encuentran en el teléfono del hombre asesinado, el principal testigo que podía hundir a Danilo Carrera y a Guillermo Lazo, encuentran fotografías mías y de mi familia. Y no estoy hablando de fotografías bajadas de internet. Estoy hablando de fotografías, 31 fotografías y videos de este día. La famosa entrevista que le di a Alondra Santiago para su canal Ingobernables. Esa entrevista fue grabada por la noche en la ciudad de Guayaquil, pero como ustedes van a saber ahora, y como ya sabe Danilo Carrera y su mafia, yo ese día no amanecí en Guayaquil, sino en Quito. En las 31 fotos y videos se resume todo lo que hice ese día. Todo. El lugar por donde salgo cuando salgo de mi casa. El vehículo en el que salgo cuando salgo de mi casa. El conductor del vehículo, los agentes policiales de seguridad que me acompañan, los agentes de seguridad en general que me acompañan. También se fotografía y se expone a mi esposa, a mi suegra, a nuestras hijas de 5, 7 y 17 años. La ruta que utilizamos para movernos en la mañana, la fachada de un jardín de infantes, las calles donde el vehículo se detiene, específicamente las calles donde el vehículo se detiene, la puerta de acceso frontal posterior que tengo para la oficina, así como las salidas peatonales y mi traslado luego a la ciudad de Guayaquil para la famosa entrevista con Alondra. ¿Qué es eso? Es todo lo que necesita un sicario. Es la identificación de quiénes, con cuántos vehículos, de qué manera, por qué camino, en qué momento. Todo eso se encontraba en el teléfono de Rubén Cherres Fayón. Además de las fotografías, la policía encontró un mensaje enviado en la madrugada del 9 de enero, que es una fecha a la que yo no les niego, no la puedo olvidar. Es el inicio de esta investigación. El primer día de publicación del Gran Padrino fue el 9 de enero. El mensaje, según los datos que tenemos, lo envía Cherres a un usuario desconocido. Mañana, lo cito textualmente, mañana, o sea, esa mañana hay que estar pendientes del programa. Vamos a ver qué dice de papá mañana este HP.
y luego decidimos. Este era el mensaje que acompañaba al archivo documental y fotográfico que tenía Cherres sobre mis movimientos, los de mis hijas, los de mi familia, los de la Moni. Mañana hay que estar pendiente del programa. Vamos a ver qué dice papá. Mañana está HP. Y luego decidimos. Papá es un personaje no determinado. Pero la relación entre Cherres y Danilo Carrera fue siempre una relación de padre e hijo. De hecho, cuando yo me reuní con Cherres para entrevistarlo sobre esta trama, una de las pocas referencias que dio es: yo soy el hijo que nunca tuvo Danilo Carrera. ¿Estaba al tanto de la mafia de Danilo Carrera de mis movimientos? Seguramente sí. ¿Quería el señor Danilo Carrera y su mafia, el gobierno nacional y su mafia, la Policía Nacional y sus elementos corruptos atentar contra nuestra vida? No me cabe la menor duda. Pero esto es solo comienzo. Porque esta información que yo les cuento a ustedes se extrae en la primera semana de abril. Estamos en la última semana de agosto. Esto que les estoy contando a ustedes lo vio un fiscal, un perito, un equipo de la Policía Nacional en la primera semana del 9 de abril. No fue cualquier fiscal, fue este fiscal, Andrés Coazapás, de la Unidad de Delitos Transnacionales. El caballero Coazapás, el fiscal Coazapás, no consideró relevante en la primera semana de abril que una mafia hubiera dado seguimiento a unos periodistas y su familia, incluyendo menores de edad, ni que esas fotografías estuvieran en manos del hombre más buscado del Ecuador, nexo entre la mafia del narcotráfico y Guillermo Lazo, ni tampoco le pareció relevante los mensajes que decidirán después del programa del 9 de enero, ni tampoco le pareció relevante siquiera solicitar que esto se incluya en el expediente en su unidad de delitos transnacionales. Así que informó extraoficialmente a la Policía Nacional, pero ni él, ni la Fiscalía General del Estado, ni la Policía Nacional, ni el comandante general Fausto Salinas, ni el ministro del Interior Juan Zapata, le hicieron saber nunca, ni por obligación legal, ni por obligación moral, a quien les habla, a mi familia o al medio de comunicación que represento, La Posta, que nuestras vidas estaban en riesgo, que nuestras rutas y movimientos habían sido perfilados por una organización criminal vinculada a Danilo Carrera. No. ¿Por qué no lo hicieron? Es la pregunta. Y muchos de ustedes son largamente más inteligentes de lo que yo seré algún día. No lo hicieron porque esperaban. Porque el trabajo era sentarse a esperar que les hicieran el trabajo. Porque declarados nosotros como enemigos públicos del gobierno, como nos ha declarado el presidente Lazo, era más fácil esperar que unos mafiosos y corruptos hicieran el trabajo sucio que avisar sobre el trabajo en cuestión. Mira, esta extracción se hizo entonces ignorando las 31 fotografías y videos que rastrean los movimientos de este servidor y su familia. Se hizo en la primera semana de abril y luego en julio se realizó por pedido e insistencia en nuestro equipo que estaba ya detrás de esta información, gracias a la colaboración de policías y fiscales honestos, a los que siempre les estaré agradecido y ustedes saben quiénes son. Una nueva extracción. El 13 y 14 de julio se realizó la apertura del teléfono iPhone en presencia de Coazapás y de una flash en la que constaba esta información. Tras nuestra salida, en agosto de este año, Coazapás volvió a hacer una audiencia de extracción para mirar las fotografías y videos. Esta vez le dio autorización a 2 periodistas de La Posta para ser parte de la audiencia.
Lamentablemente, ambos periodistas fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad por lo que los detalles y pormenores de lo que allí sucedió me quedan vetados y no puedo compartirlos con ustedes, puesto que pondría en riesgo la seguridad jurídica de nuestros colaboradores y periodistas. ¿Por qué les hicieron firmar este documento? Evidentemente, porque alguien no quiere que se cuente lo que aquí estoy contando. ¿Por qué les hicieron firmar este documento? Porque la Fiscalía ha declarado inusualmente reservada esta investigación. ¿Por qué les hicieron firmar este documento? Son preguntas que tiene que responder el fiscal Andrés Cuasa Paz. No podemos mostrarles tampoco detalles del proceso, ni fotografías, ni videos, por estas mismas razones, por lo que responsabiliza el señor Cuasa Paz, que le ha comunicado a mi equipo que fue severamente, que recibió un severo llamado de atención por parte de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, por haber permitido que unos periodistas firmaran un acuerdo de confidencialidad para tener acceso a una información de vida o muerte sobre nuestro equipo, y quien le ha comunicado ya extraoficialmente a mi equipo y abogados que no abrirá una investigación para determinar quién estuvo detrás de los seguimientos, si hubo o no servidores policiales en estos seguimientos, si hubo o no una orden mafiosa e ilegal contraria a los derechos humanos del presidente de la República, Guillermo Lasso, para estos seguimientos que luego podrían haber terminado, como se nos hizo saber en un caso de sicariato. Es a usted, y si me le ponen la cara, mejor. Es a usted, señor fiscal Andrés Cuasa Paz, a quien responsabilizo de todo esto. Y es usted a quien reportaré en los sistemas de protección de derechos humanos pertinentes, junto con otros que verán a lo largo de este programa. Ok. Entonces, el fiscal Cuasa Paz dice que por órdenes arriba no se puede abrir una investigación. Es decir, no se va a investigar en este país quién seguía a menores de edad y a una familia completa para atentar contra su vida. Bien, ese es el Ecuador de Guillermo Lasso, ¿no? ¿Tienes audios que señalan claras y sangrientas retaliaciones? Ya lo decía Cherres, no me quiero ensuciar las manos de sangre, resuelve de otra manera. Ok. Tienes certezas oficiales de un seguimiento mafioso a mis hijas, a mi familia, pero no es todo lo que tienes. Mira, uno tiene que pararse a pensar, por ejemplo, en el parte, y disculpe porque el número es largo, el parte 2023 0401 0045 1427 208. Es un parte policial web. Lo levanta un policía a través del sistema que tiene. El parte es de fecha 1 de abril de 2023. Y dice textualmente lo siguiente: por fuentes policiales se conoce de un atentado en marcha contra la vida de Fernando Villavicencio, Anderson Boscán y el coronel José Luis Erazo. Lo leo de nuevo, ¿no? Un atentado en marcha contra la vida de Fernando Villavicencio, Anderson Boscán y el coronel José Luis Erazo. El coronel José Luis Erazo no le sonará tanto como Fernando Villavicencio. Es un policía importantísimo en esta trama. Cuando nosotros publicamos el informe León de Troya, que era un informe policial que recogía las relaciones narcodelictivas del cuñado del presidente Guillermo Lasso, el señor Danilo Carrera, el policía que lideró ese equipo de investigación fue el coronel José Luis Erazo. Un policía al que la policía misma ha querido silenciar y acallar, y que sería muy importante conocer qué es lo que tiene que decir. Este parte policial, que la policía puede mirar ahora, mientras hablo yo, decía el 1 de abril que había un atentado contra la vida de Erazo, de este servidor, y de Fernando Villavicencio. 3 meses y medio después, Fernando Villavicencio fue asesinado. ¿Fue por esto? No lo sabemos. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque en manos de Fiscalía y en manos de Policía estuvo esta información. Y a pesar de esta información, nunca
abrieron una investigación. Nunca. A pesar de esta información, la fiscalía y la policía decidieron no investigar, no levantar más información, a pesar de que tenían en sus jodidas manos el 1 de abril un documento que decía que se quería matar al señor Villavicencio, si es que los demás no le importábamos tanto. Por eso ahora que se rasgan las vestiduras y llaman al FBI y a Madre María Santísima para resolver el crimen, lo único que se me ocurre pensar es por qué no hicieron nada cuando fueron alertados. Se lo pregunto al comandante general Salinas, se lo pregunto a la Fiscalía General y a su programa. Si los alertaron el 1 de abril, ¿por qué no investigaron? Y si investigaron, cuéntenos cuáles fueron las diligencias. Porque saben que esto también lo acaban de declarar reservado. Es que en este país ha dejado de haber información pública. También se ha declarado reservado el parte con el que se indica que a Villavicencio, a Boscán y a Erazo los querían matar. Ok. Recapitulo. Tienes audios de Cherres que fueron oportunamente entregados a la justicia ecuatoriana porque yo se los entregué. Tienes fotografías negadas por la Policía Nacional. Comandante Salinas, ¿me va a decir usted que no sabía de esto? ¿Con qué cara va a salir ahora a decir que es falso? Tienes fotografías de seguimiento a la familia periodista entera y a un medio de comunicación, porque llegaron hasta la propia posta. Y tienes un parte policial que habla de un atentado que luego terminaría concretándose en uno de los 3 objetivos. Pero la Fiscalía no parece importarle nada de esto. La Fiscalía tiene otros intereses. De hecho, este 26 de agosto, hace 3 días, la Fiscalía hizo un gran despliegue por el caso León de Troya, el caso que muestra los vínculos narcodelictivos de Danilo Carrera, Guillermo Lazo y agentes del narcotráfico. Pero en lugar de ir por los corruptos, fue por los policías que los investigaron. Es decir, la investigación que está haciendo Fiscalía no es para determinar el financiamiento ilegal de campaña de Guillermo Lazo, las relaciones de si la mafia puso o no al director de la aviación civil, al ministro de Agricultura, las relaciones de Cherres con este grupo criminal, o por qué la propia Fiscalía mandó a archivar una investigación en la que había claros elementos de delitos transnacionales. No, lo que están investigando es quién es la fuente de la posta. ¿Y han allanado a los corruptos? No. Allanaron a los policías que investigaron a los corruptos. ¿Me siguen? La Fiscalía allanó a los policías que investigó a los corruptos. ¿Y qué buscan? Saber si alguno de ellos tenía comunicación con la posta, que me da ternura. Es decir, lo importante no son los hechos denunciados, lo importante es que la posta se lo haya contado al país. Y eso nos va marcando una línea de acción. Este operativo estuvo dirigido por el fiscal Washington Burbano Campos, de quien les debo la fotografía. Es de la Fiscalía, escucha esto, el tipo que allana a los policías que investigan a los corruptos, es de la Fiscalía de Transparencia y Lucha contra la Corrupción número 3. Es que no tiene desperdicio el Ecuador en sus ironías, ¿no? El tipo de la Fiscalía de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción se va en un proceso contra los policías que investigan a la corrupción. Y usted, señor Washington Burbano Campos, doctor Campos, Burbano Campos, ¿qué carajo está haciendo? ¿Qué clase de república bananera cree que vive? Me va a decir usted que las órdenes que le dieron, porque todos los fiscales dicen órdenes arriba, sería importantísimo que la doctora Diana Salazar nos cuente si ella ha dado esas órdenes, porque más arriba de ellos solamente está usted, doctora. O sea, la orden es no investigar a Danilo Carrera, no investigar a Guillermo Lazo. ¿Qué han pactado? ¿Como se pactó con Moreno, que se vaya tranquilo? ¿Van a pactar con Lazo, que se vaya tranquilo nomás? Es asqueroso lo que están haciendo. Pero la Fiscalía no solo decide no investigar un atentado contra nuestra vida. No estoy hablando aquí
de que alguien nos mandó un mensajito y nos miró feo. Estoy hablando de que hubo seguimientos de sicarios. Estoy hablando de que se fotografió el rostro de mis hijas. Estoy hablando de que la policía negó que existiera esta información 5 meses. Estoy hablando de audios donde Rubén Cherres y su mafia, la de Danilo Carrera, planifican una venganza sangrienta. Estoy hablando de parte policial que habla de un atentado contra Villavicencio, contra el coronel Erazo y contra este servidor, Anderson Boscan. La fiscalía no investiga nada de eso. Nada. Cero. ¿Saben qué investiga? Bueno, la fiscalía no solo decidió no abrir procesos fiscales por estos hechos, sino que atenta contra la libertad de expresión, sino que decidió abrir su propio atentado contra la libertad de expresión. Les dije que les iba a contar cosas muy raras, pero en este momento, mientras hablamos, la fiscalía nos dice que estamos siendo investigados. Y digo estamos porque estamos en el mismo baile Luis Eduardo Vivanco y este servidor. ¿Saben por qué nos investigan? Esto es no quiero cuestionar la independencia de la fiscalía, ¿no? Pero está muy raro, porque hay una llamada misteriosísima en la fuente anónima que controla la Policía Nacional, es decir, el gobierno de Lazo, que sin dar su nombre, ni su cara, ni su identidad, dice textualmente: conozco que el señor Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco están cometiendo delitos económicos. Y cuelga. Y no los estoy jodiendo. Es lo que dice el expediente, que por cierto, también es reservado. Hay una llamada, recapitulo, una llamada a la línea que controla el gobierno, que dice: conozco que el señor Boscan y el señor Vivanco están cometiendo delitos económicos. Y cierra. Y a raíz de eso, la fiscalía abre una investigación. Ok, mira, a mí no me da miedo que me investiguen. Tanto no me da miedo, y a Vivanco tampoco, que somos nosotros, a Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, los que hemos pedido una asistencia penal internacional para que toda la mamarrachada denunciada de cuentas que no existen, de empresas con las que no tenemos vínculos y de transferencias imaginarias, se desmienta. Ah, que hay una transferencia a Panamá, solicitamos ya asistencia penal a Panamá. Ah, y en Luxemburgo solicitamos nosotros asistencia penal a Luxemburgo. En Australia solicitamos nosotros asistencia penal a Australia. Va, ¿me siguen? No es eso lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es, y es el momento de que conozcan a esta señora, la doctora Ivonne Proaño, es la forma como está actuando la doctora Proaño, que es la tercera fiscal mencionada en este reporte. Porque la fiscal Proaño no solamente está actuando con una celeridad digna de aplaudir en un sistema judicial tan paupérrimo como el ecuatoriano. La fiscal tiene mucho tiempo para este caso, lo cual celebro. No, sino que de respetada fiscal ha devenido en una caricatura de abogada, en una ignorante supina, que ha iniciado una investigación no contra Anderson Boscan y contra Luis Eduardo Vivanco solamente, como decía la misteriosísima llamada en la línea controlada por el gobierno nacional. No, contra la posta. Abrió una investigación penal contra la posta, contra la compañía La Posta, que habría cometido un delito penal. ¿Cuál es el delito, doctora Proaño? ¿Que investigamos al que le dio la orden? ¿Por qué no me venga a decir que no está recibiendo usted órdenes? No me venga a decir que le están haciendo en este momento ir penalmente contra un medio de comunicación. Usted la respeto, no la descalifico. Se está descalificando usted solita con sus actuaciones que no aprobaría, mira, ni los compañeros que tengo yo en Derecho Penal 2. Porque ¿saben cuál es la prueba que tiene la doctora Proaño? Que está en el expediente. Es que, de verdad, ¿saben cuál es la prueba? No lo puedo mostrar porque es reservado. Esas son las trampas de la justicia, ¿no? Pero la prueba es, y voy a citar textualmente,
un parte policial que dice, cito, se procedió a realizar una búsqueda en fuentes abiertas en la red social TikTok de la cuenta El Duque, con la descripción delitos de Buscán y Vivanco. Oiga, doña Ivonne Proaño, yo digo, yo no voy a cuestionar sus actuaciones. Me está jodiendo, ¿no? Esta es su prueba. Se procedió a realizar la búsqueda en fuentes abiertas donde en la red social TikTok de la cuenta El Duque se encontró la descripción delitos de Buscán y Vivanco. Para esto estudió usted 5 años jurisprudencia. ¿En serio? Bueno, supongamos que es usted una fiscal independiente que no está recibiendo presiones de gobierno, ni de sus jefes. Nuestro equipo jurídico, encabezado por el doctor Rodríguez, se encargará de que usted llegue a la verdad procesal, o cualquier fiscal que tome el caso. Pero con esto no se acaba el periodismo de la posta. Todo lo contrario, nos conocen suficientemente. Mientras hablamos, todo el equipo que participó en la investigación del Gran Padrino está presentando una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizando, por supuesto, al Estado ecuatoriano por las múltiples violaciones a la libertad de expresión, que no voy a abrumarlos aquí, el documento tiene casi 40 páginas, no voy a abrumarlos aquí con la cantidad de información que incluimos a la CIDH, pero que incluyen, por ejemplo, a un gobierno que ocultó arbitrariamente un plan para asesinar y atentar con la vida de 2 periodistas y su familia, a una fiscalía que se niega a abrir investigaciones al respecto, que las abre contra las presuntas fuentes y que las abre contra no solo los periodistas, sino el medio de comunicación que investigó el presidente para convertir a los investigadores en investigados. Pretensión barata, burda, de la doctora Proaño, así como actitud timorata, mediocre, del doctor Cosapaz, que ha escondido los intereses de la mafia y sus retaliaciones contra mi familia, así como la actitud cobarde del comandante general Fausto Salinas, que en rueda de prensa gagueaba diciendo que esto no existía. Quiero ver qué dice ahora. Además de solicitud de medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos abierto ya procedimientos especiales en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas para denunciar 2 cosas. Por un lado, el atentado contra la libertad de expresión que representan muchos de los hechos aquí relatados y no relatados. Y por otro lado, la falta de independencia judicial de personas como Ivonne Proaño en el Ecuador. Pues yo me enteré del inicio de la investigación y lo puedo probar, y ustedes saben a qué me refiero, de que se iba a abrir esta IP por pedido del señor Sebastián Corral y el presidente Guillermo Lasso, quienes han tenido incluso reuniones personales con representantes de la Fiscalía por este caso, y todo esto va a ser documentado. Agradecemos la solidaridad de nuestros colegas, que ha sido inusualmente abundante y robusta. Agradecemos también a los países que han estado dispuestos a ser informados sobre esta situación, especialmente a los países de la Comunidad Europea y a los países respetuosos de la libertad de expresión. Y agradecemos a la audiencia, de verdad, personalmente lo agradezco, por no haber pedido tantas explicaciones mientras nos era imposible contarlo, y por aceptar este espacio convertido en un altavoz de un caso que teníamos que denunciar. El caso de un gobierno tomando venganza de forma mafiosa contra unos periodistas que solamente hicieron su trabajo. El caso de un gobierno que hace 3 días firmaba un papelardo para decir que abogaba por la libertad de expresión, cuando nos tienen nosotros en el exilio, utilizando estructuras criminales para atentar cobardemente, no solo realmente contra los periodistas que asumimos el riesgo,
sino contra niñas que nada tienen que ver en esto. Sí me escuchó, presidente Lasso, ¿no? Yo no sé si usted se convirtió en un mafioso, pero sus actitudes lo retratan como tal. Usted y su cuñado, más preocupados de las señoritas en la avenida 9 de octubre que de otras cosas, pronto tendrán que responder no a la posta, sino a los sistemas de derechos humanos.